Y yo quiero hablar de algo que creo que hace un año, varios meses, enseñé sobre eso y yo hablaba de algo de eso y voy a concluir una segunda parte. El otro día hablábamos de la herencia de los santos en luz, es decir, que tenemos una herencia en Cristo. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que es la garantía de esa herencia. Diga conmigo, la garantía de nuestra herencia. Usted sabía que si usted tiene una herencia, eso no le garantiza nada. Usted necesita una garantía de esa herencia. Hay padres que le han dejado herencia a sus hijos y por esa herencia no estar garantizada, sus hijos no la han podido disfrutar, aún teniendo la herencia. Y hoy vamos a ver todo eso. Pero antes de hablar de lo que es la garantía, a manera de introducción, es bueno que hablemos de lo que es la herencia. ¿Cuántos saben lo que es la herencia? Todos nosotros acá, de alguna u otra manera, si no hemos recibido una herencia de nuestros padres, gracias a Dios lo que no la hemos recibido, eso significa que nuestros padres todavía están vivos. Amén. Diga amén, porque como que quisiéramos a veces, hay alguien como que se queda como triste porque su padre todavía está vivo. Mire, pero si no hemos sido nosotros, hemos recibido esa herencia, por lo menos hemos sabido de personas que han recibido herencia. Y hemos, principalmente en nuestro país, sabido de historia de personas que han recibido, familias que han recibido grandes herencias, y que esa herencia que han recibido no ha sido para bendición, sino para división, para maldición de esa familia. ¿Y por qué acontece eso? Porque usted no puede darle una herencia a sus hijos si usted no le deja una garantía de que esa herencia va a estar cuidada, de que esa herencia va a cumplir el propósito por el cual usted le dejó la herencia a sus hijos. Nótese que la razón por la cual un padre le deja herencia, poniendo en el contexto original, porque hoy ya todo ha sido casi todo distorsionado, pero en el contexto original de lo que es la herencia, un padre se esfuerza por dejarle una buena herencia a sus hijos, para que sus hijos no pasen el trabajo principalmente que ese padre pasó en toda su vida, su hijo no lo pase igual que él. Y el propósito de la herencia es que esa herencia sirva para cubrir los gastos de ese hijo por toda su vida y incluso pueda traspasar su descendencia. ¿Hay alguien en casa todavía? Si la herencia no cumplió ese propósito, entonces la herencia no estaba segura, no tenía ninguna seguridad. Y eso lo vemos a diario, como personas que vienen de la nada y se esforzaron y con ciertas habilidades, principalmente de negocio, adquirieron ciertas riquezas y supuestamente tenían hijos que se veían unidos, que se veían bien, que se veía una familia feliz. Y nada más hace el padre fallecer, cuando la familia lo primero que hace es que se divide, y segundo, que sus hijos no saben aprovechar la herencia. Yo he visto herencias que son empresas que están abiertas y por causa de la división de sus hijos, una empresa que genera millones y millones, tienen que cerrarla y destruirse la empresa solamente porque ninguno se ponen de acuerdo. Y he visto personas que han recibido herencia que más le duró para recibirla del banco que para gastarla. ¿Hay alguien en casa todavía? Eso nos habla a nosotros de que cuando usted debe de asegurarse no solamente de dejarle una herencia material a sus hijos, sino de que esa herencia que usted le vaya a dejar tenga una garantía para que sus hijos puedan vivir de ella el resto de su vida. Y es por esto que Dios, como Padre responsable, no solamente nos dio una herencia, sino que se percató de que esa herencia estuviera garantizada. Estamos en tono, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber que nuestra herencia no se va a perder, que nuestra herencia está garantizada. Dígale a alguien, nuestra herencia está garantizada.
La herencia no es algo que adquirimos por méritos propios, es lo primero que usted debe de saber. Ninguno de nosotros hacemos nada para merecernos, para adquirir una herencia. Una herencia es simplemente algo que se nos otorga por un derecho legal. Usted ha sabido que hay padres que a veces tienen hijos hasta fuera del matrimonio, quizás no son reconocidos por la familia original de ese padre, pero la ley sí les ampara, ¿verdad que sí? Y simplemente por el hecho de ser hijos, esa persona recibe la herencia. Hemos visto incluso de personas que antes de fallecer buscan, porque han muerto toda su familia cercana, un familiar que es el más cercano si no tiene hijos, que herede. Y aparece un hijo de por allá que nunca quizás ni lo conoció, pero por el simple hecho de ser el pariente más cercano de aquella persona fallecida, de manera milagrosa, quizás has estado hasta en suma pobreza, y se le llama y le dice, usted tiene una herencia, pero mi padre no dejó nada. No, es que usted tuvo un tátara, qué sé yo cuánto, que falleció, y estamos buscando el familiar más cercano, y el que queda es usted, y le salvó la vida a esa persona. Es decir, que la herencia no es algo que usted hace nada para merecerlo. Si a usted le dijeron que usted tenía que hacer algo para ganarse la salvación, para ganarse a Cristo, para ganar algo en el reino, déjeme decirle que le mintieron, porque esto no es algo que usted se gana, esto es algo que alguien ganó, como hablaba el hermano Ángel, en la cruz por cada uno de nosotros, y se nos entregó por derecho. El único requisito para recibir la herencia en Dios es ser hecho su hijo, y somos hechos sus hijos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Hay alguien en casa? Entonces la herencia no es algo que nos ganamos, es algo que se nos confiere por derecho. Y existen dos tipos de herencia. Hay una herencia material y hay una herencia inmaterial o intangible que usted no ve, pero es la más valiosa, porque es la que nos garantiza la herencia material y física. Y si lo traducimos en el lenguaje natural, lo estoy poniendo primero en un contexto natural para que nos sea más fácil cuando lo pase al plano espiritual. Si usted a un hijo le deja una fortuna, y esta es la razón por la cual la mayoría de personas que dejan herencia, las herencias son destruidas y a veces destruyen con ella la vida de sus hijos. Y es porque no le dejan una herencia inmaterial. La herencia inmaterial tiene que ver con los valores que usted le enseña y le impregna a sus hijos. Pero sobre todo, más que los valores, tiene que ver con dejarle a Cristo. Usted puede afanarse por darle a sus hijos la mejor universidad, por darle lo mejor que usted pueda ganar, pero si usted no le dejó a Cristo, usted no le ha dejado nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que herencia del Señor son los hijos. ¿Hay alguien en casa? Entonces, nosotros, está bien que quizás nos esforcemos por dejarle algo a nuestros hijos, pero es bueno también que nosotros procuremos, más que una herencia material, dejarle a Cristo. Y con ello dejarle valores a nuestros hijos. Porque lo que usted está sembrando hoy, déjeme decirle que no es para usted. Hoy usted y yo estamos cosechando lo que sembró otra generación. Pero nosotros hoy tenemos la responsabilidad de sembrar para que otra generación que nos precede, llámese nuestros hijos, pero llámese también la generación que nos va a preceder en Cristo, pueda encontrar una buena herencia, pueda encontrar una buena plataforma para ellos poder vivir en esta tierra. ¿Y usted cree que en contexto general le estamos dejando una buena herencia a las generaciones que nos preceden? Si miramos el panorama de cómo está la sociedad y de cómo está la iglesia de hoy en día. Entonces eso debe de ponernos a pensar y a meditar a nosotros como entes responsables, como administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa herencia inmaterial es la que va a garantizar cualquier otro tipo de herencia que usted le deje a sus hijos o a la próxima generación. Si lo vemos en el contexto judío o en el contexto oriental, porque no solamente los judíos, ellos no solamente se enfocaban por dejarle
una herencia material a ellos, sino que preparaban esos hijos, los capacitaban para poder administrar esa herencia. Incluso muchos padres, aún sin morir, con el hijo vivo, cuando el hijo cumplía la mayoría de edad, los padres se retiraban y dejaban al hijo porque ya el hijo estaba listo. Y si lo ponemos en un contexto de realeza, que es lo que a nosotros nos compete, diga conmigo, yo soy parte de la realeza de Cristo. Si vemos el contexto oriental, era lo que hacían los reyes para poder perpetuar el reinado por los siglos. Ellos le llamaban por los siglos de los siglos. Por eso es que la Biblia habla de por los siglos de los siglos. Ellos se empeñaban en perpetuar el reinado, y ellos tomaban los hijos, y los hijos de ese rey tenían que ser instruidos por los mejores sabios, y tenían que ser instruidos en la cultura de ese reino, para que cuando el padre partiera, el hijo mayor mayormente era, pero los hijos pudieran poder perpetuar ese reinado. Y si el hijo no era instruido, entonces ese reinado o no actuaba con los valores y principios de ese reino, esos imperios muchas veces desaparecían. Como es hasta hoy día que quedan pocos de ellos, porque los hijos iba viendo una degradación de la cultura de ese reino, de esos reinos, y muchos de ellos fueron desapareciendo, y aún los que quedan no son nada de lo que era ese reino en el principio. Entonces, había algo muy interesante, y Pablo lo menciona muy magistralmente. Cuando Pablo habla, que dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, mucha gente cree que la ley, cuando habla de ayo, está hablando de maestro. El ayo no es un maestro. El ayo era un esclavo de confianza de la casa, que era el que tomaba a ese hijo de ese rey o a ese hijo de esa familia pudiente y lo llevaba todos los días a donde sabios y entendidos en ciencia, en negocios, en las escrituras, donde los eruditos, y lo llevaba todos los días para que fuese enseñado, para preparar a ese hijo, para que cuando el padre falleciera pudiera tomar las riendas, pudiera ser del negocio o pudiera ser de ese reinado. Y eso era algo constante. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, cuando habla de que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, está hablando que la ley era el esclavo. Por eso que dice que el que está en la ley está en esclavitud, porque la ley no nos podía llevar a Cristo. La ley no nos podía llevar a Cristo, sino que la ley solamente era como el esclavo que nos llevaba para que en Cristo nosotros podamos tener esa herencia de la que estoy hablando. Pero Cristo es el maestro. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces eso es lo que era lo que hacía la ley. Y es un tipo incluso de los ministros de ese entonces. Ellos no son el maestro, ellos son el esclavo que nos lleva a Cristo. Si no nos lleva a Cristo, entonces no está operando legalmente. ¿Hay alguien en casa todavía? Por eso es que Pablo mismo se dice, yo soy esclavo por amor. ¿Estamos entendiendo? Y vamos a ver ciertas cosas. Ahora vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1, verso 13. Vamos a leerlo desde el 1 para leer el contexto. El mismo apóstol Pablo está hablando acá y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, diga conmigo, ya nos bendijo, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todo es en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí tiene que ver con lo que les decía de que no es algo que no merecemos, sino que por derecho. Nosotros no escogimos a Dios. El mismo Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Nosotros no escogimos a Dios. No fue que usted se levantó un día y dijo, ya me cansé de vivir en este mundo, de ahora me voy a donde Cristo. No, fue Él que te escogió desde antes de la fundación del mundo y usó, fuera la circunstancia que fuera el hermano que fuera o fuera lo que fuera, para traerte a su camino. Pero ya eso estaba predestinado en su presciencia de que tú eras parte de los escogidos de Dios. ¿Hay alguien en casa? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, esto es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo, diga conmigo, asimismo, tuvimos herencia. No es que vamos a tener, es que ya la tuvimos y ya la tenemos. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? ¿Para qué la herencia? Para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia, nosotros que los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado, anote esa palabra ahí, sellado, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia, de su gloria. Quiero leer nuevamente porque es el verso central que avala todo lo que estoy hablando. 13 y 14, nuevamente, léalo conmigo. En Él también, lea lo que se escuche, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Eso debería de darnos gracia, de darnos alegría a nosotros, porque muchas veces lo leímos y como, pero si usted entiende el contexto, usted se goza. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Pero no solo eso, sino que también nos dio herencia. Y si nos dio herencia es porque somos hijos. Y si somos hijos, entonces tenemos un Padre en los cielos. ¿Hay alguien en casa todavía? Y para que esto se pudiera dar, dice la Biblia que Él nos selló, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es este sello? Para poder entender el contexto de lo que es ese sello, debemos de entenderlo en el contexto de cómo se escribió. Y ese sello tiene dos connotaciones. La primera connotación, el sello era lo que usaba el rey para dar sus edictos, en todas sus cartas y en todos sus edictos. Todos sabemos que el rey usaba un anillo y se utilizaba lo que era la arcilla y la cera, mayormente la cera. El rey ponía su edicto, su anillo en la cera y luego doblaba el papel y sellaba esa carta. Cuando la Biblia habla de carta, nosotros vemos una hoja como esta. Y cuando habla de libro, vemos muchas hojas, un compendio de muchas hojas con ¿cómo le llaman a eso? Una carátula. Pero en el original no era eso.
era al revés, era una hoja de papiro. El papiro era el material con el que se usaba esa hoja, y eso iba doblado así. Era un rollo, exactamente, de papiro. Entonces, en esta parte, yo no sé doblar, me excusan la estética, el rey colocaba ese anillo en el medio de esa parte de la hoja y ponía el sello. Entonces esa hoja quedaba sellada. Si esa hoja llegaba al lugar o ese rollo al lugar de su destinatario y no tenía ese sello, entonces no era avalada por el que la recibió. O el cartero tenía que ser degollado porque había abierto la carta antes de tiempo, o simplemente esa carta no tenía validez porque no tenía el sello correctamente de ese rey. También lo usaban las personas de negocio. Cuando iban a hacer un negocio, sellaban esa carta. Y ese sello era la garantía de que esa carta estaba certificada de que era de ese rey. Primero tenía que llevar la inscripción del anillo. Y segundo, tenía que estar completamente sellado, porque la cera, como usted sabe, luego de poner, la cera secaba y eso quedaba sellado. Por esto es que cuando la Biblia habla en Apocalipsis, que dice de Cristo, digno eres de abrir el libro y desatar los sellos. Usted se imagina a Cristo abriendo un libro y desatando sellos. No, era un rollo en el original. Él desata el sello al revés y abre el libro. Por eso es que cualquiera puede leer estas escrituras, pero si Cristo no ha roto los sellos, es imposible de entenderla. ¿Hay alguien en casa todavía? Es por eso que se nos dio una garantía para que podamos entender el manual, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo, el Hijo, mi otro yo, que tiene el poder para abrir el libro, para desatar los sellos, abrir el libro y que podamos entender lo que en su libro está escrito de él. Y eso que entendemos, entonces podamos manifestar la vida de Dios en cada uno de nosotros. Otro tipo de sello que se usaba era en la mercadería de los esclavos. Cuando alguien compraba un esclavo, y eso era algo medio bestial, porque era lo que se usaba como mismo lo usan los hechizos para los animales. Ese amo tenía un hechizo que llevaba la inscripción de su nombre y se lo pegaban a ese, de ahí es donde vienen mayormente los tatuajes, y le colocaban esa inscripción que me imagino que dolía mucho, caliente, al esclavo. Y si el esclavo se escapaba, era reconocido porque llevaba la inscripción de ese amo. Es por esto también que Pablo dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Pero ya nosotros en Cristo no somos esclavos, sino esclavos por amor. ¿Hay alguien en casa? Somos esclavos por amor. Éramos esclavos del pecado obligatoriamente, pero ahora somos libres al pecado y esclavos de Jesucristo por amor. A nadie le gusta que le digan esclavo, pero si yo soy esclavo, mi honor sería ser esclavo de solamente y únicamente de Jesucristo. ¿Cuántos son esclavos de Cristo? Usted decide si ser esclavo del mundo, esclavo del pecado, o ser esclavo de Cristo. Porque la esclavitud en Cristo es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay alguien en casa todavía? Repito, la esclavitud de los hijos de Dios es la libertad gloriosa que tenemos en Cristo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sello. Entonces, la Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y ese sello, ese espíritu, es la arra de nuestra herencia. Y la palabra arra es la palabra en el griego arrabón, que es la palabra garantía, que por eso le puse la garantía de nuestra herencia. Es decir, que como garantía no se nos puso cualquier cosa. Como garantía, él no podía, como era algo tan valioso, poner otra cosa ni a nada como garantía que no fuera su mismo espíritu, su otro yo. Por eso dice: Él los guiará a toda verdad. Él les desatará los sellos y Él les mostrará la verdad. ¿Por qué? Porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Esa es la garantía.
que nosotros tenemos. No solamente de una salvación futura, sino de una salvación y de un disfrutar de las riquezas de su gloria en un presente. Cada vez que usted abre las Escrituras y el Espíritu le revela algo, o usted viene a una reunión y el Señor le habla algo a usted, usted está siendo partícipe y está recibiendo lo que es su herencia. Usted está gozando de la gloria de su gracia. Por eso es tan importante el congregarnos, por eso es tan importante el disfrutar entre hermanos, y por eso es tan importante el leer las Escrituras, pero no desde un punto de vista con una mentalidad de lo que nosotros entendemos, sino siendo guiado por el Espíritu Santo para poder entender lo que son las Escrituras y poder ser nutrido con la palabra, con el pan que es su gracia. Amén. Entonces nosotros tenemos una herencia y tenemos una garantía. Jesucristo dijo que esa garantía era su propio yo. En el libro de Juan dice el mismo Señor que Él les enviaría al Espíritu Santo, que era la garantía. Pero me encanta porque más adelante luego Él dice que su Padre estaba en Él en el Padre, y ellos vendrían y se manifestarían y estarían en nosotros. Entonces lo que usted está recibiendo no es cualquier garantía, sino al mismo Padre. Es decir, que la garantía de esa herencia no es otra cosa que el mismo que te está dando la herencia, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, para poder entender un poco, y no lo voy a leer, para poder entender un poco esto, de lo que es, lo que significa estas arras, lo que significa el arrabón, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 38, del 1, es largo, pero vamos a ver qué puedo leer de eso y qué le puedo parafrasear. Génesis capítulo 38 nos da una connotación de lo que es eso. Es una historia un tanto, no muy moral, pero en lo espiritual tiene un contexto. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá era uno de los hijos de Jacob, era uno de los mayores. Dice, y vio allí a Judá a una hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y lo llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y lo llamó Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib, cuando lo dio a luz. Después Judá tomó una mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y para no hacerle largo, dice que, y era una costumbre, porque todavía no estaba establecido en la ley, porque la ley fue después de ellos, en Moisés, pero ellos lo tenían por costumbre, de que si el hijo mayor fallecía y no le había dado hijos, no había tenido hijos con su esposa, ellos entonces tomaban al que le precedía y tenía que casarse con esa mujer para poder darle herencia a su hermano. Y los hijos que tuviera ese hermano, los primeros hijos, no eran de él, sino del hermano que falleció, porque era una manera de honrar la familia. Y dice la Biblia que el primero falleció y no tuvo hijos. Entonces Judá le dice a su segundo hijo, llégate a ella, cásate con ella, para que le dé descendencia, le des una herencia, una descendencia a tu hermano. Este fue un tanto egoísta y dice que no hacía ciertos ademanes, usted lo lee después, para que su mujer no quedara embarazada, y él no da, porque él sabía que esos hijos no eran de él y él quería tener sus hijos y que esa no era su esposa. Y por causa de esto dice que el Señor se lo llevó, porque dijo, este es un egoísta. Se lo llevó el Señor. Y Jacob entró en miedo
y el que le quedaba era muy pequeño para tomar responsabilidad de una esposa. Así que Judá le dice a Tamar, mira, el que me quede es muy pequeño para que tú concibas, así que vete a la casa de tu padre y quédate allí hasta que mi hijo crezca, entonces yo te lo daré para que puedas tener tu descendencia. Pero aconteció que como humano al fin, Judá olvidó, su hijo creció y él no se lo daba a la mujer para que ella tuviera descendencia. Y resulta que un día Judá andaba con sus amigos en la tierra donde habitaba esta mujer y le fue dado aviso a ella de que Judá andaba por ese lugar. Y ella se quitó la ropa de viudez, porque hasta eso tenían ropa para la viudez, y se vistió tipo una prostituta. Y se puso en la puerta de la ciudad como hacían ese tipo de mujeres. Y desde que él la vio, esas mujeres no eran como las de ahora, que andan sin ropa. Esas se vestían lo más que no se le viera el rostro. Era un sinónimo de vergüenza, que hacían algo ya por quizás, pero le daba vergüenza lo que hacían. Y dice que Judá la vio y se acercó a ella y está negociando con ella. Usted sabe de lo que estoy hablando. Y ella le dice, ¿qué me darás por el negocio que vamos a hacer? Y él le dice, no, cuando yo llegue a mi tierra yo te voy a dar un cabrito. Pero ella sabiamente le dice, no, yo no quiero un cabrito. No hay ninguna garantía de que cuando tú llegues allá me lo vas a dar. Y además, como yo no trabajo esto y me da vergüenza ir a cobrarte, porque entonces se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo, yo quiero que tú me dejes contigo. Y quiero que eso lo leamos porque es muy importante eso. Vamos a ver. Ok. Y se apartó, verso 16 de Génesis 38. Dice, y se apartó del camino hacia ella, esto es Judá, hacia Tamar, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. También dice que había muerto la esposa de Judá, pues no sabía que era su nuera. Él no lo sabía, ella estaba cubierta. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dijo, déjame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello. Recuerde la importancia del sello. Tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. El báculo es el cetro. Por eso luego dice la Biblia, cetro de justicia y de equidad. Es el cetro de Judá. Dice, y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez, porque ella no era de este bando, simplemente ella estaba usando una estrategia para ella poder tener descendencia, porque el padre de su esposo que le había prometido no le había cumplido. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de sus amigos y del adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y le preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Ahí no había ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo le he enviado este cabrito y no la hallaste. Es decir, le dio el cabrito a las personas que le habían buscado a ella. Él estaba tratando de ser lo más justo posible. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá
diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Eso suena como Apocalipsis, ¿verdad? Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Era lo que por ley, cuando una mujer hacía eso, le tocaba. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro Judá: del varón cuyas son estas cosas, es decir, el sello, el bordón y el cetro, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, porque por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo menor, y nunca más la conoció. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Ella estaba procurando lo que por derecho le pertenecía. Ella tomó justicia humana, pero ella está diciendo: lo que tú no me das por correspondencia, entonces ya que no me das a tu hijo pequeño, entonces ven tú y dame lo que me pertenece. Pero ella no lo hizo a tipo de negocio, sino que lo hizo como una manera que se ve que es un engaño. Pero esta mujer fue sabia, y lo que ella hizo fue que tomó 3 cosas que ya le dije lo importante que son. Y cuando viene el juicio sobre esta mujer por aquello que había hecho, ella tenía una garantía. Entonces, ella iba a ser apedreada, pero si ella hubiese dicho: mire, este cabrito me lo dio, pero cabrito hay donde quiera. Ese cabrito lo pudiste tú robar, te lo pudo dar otro hombre, cualquiera. Pero el sello, que solamente le pertenece a él, el cetro, que es su propia justicia, eso no lo puede tener nadie. Entonces esa mujer preservó su vida porque ella tenía una garantía. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces eso es lo que acontece con cada uno de nosotros. Cuando en el juicio venga el acusador, él no nos va a poder acusar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una garantía. Y el acusador el enemigo es astuto acusando a los hijos de Dios, acusando a la iglesia. Y es por esto que Apocalipsis muestra, ya que el pastor estaba hablando de los tiempos del fin, 2 mujeres en el Apocalipsis. Hay una que es la verdadera ramera, esa sí pudo ser condenada. Pero hay otra que el dragón le cae atrás. Pero él no pudo robarle la herencia, que es el niño que ella viene cargando. Esa era la herencia, ese era Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía una garantía. Dile a alguien: tú tienes una garantía. Y esa garantía no te puede ser quitada. ¿Hay alguien en casa todavía? Nosotros no tenemos cualquier cosa. Nosotros tenemos una garantía, que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él es nuestra vida misma. Joel, ¿sabe que nosotros tenemos una herencia? Y esa herencia es Cristo mismo. Él es la porción de nuestra herencia. Y la herencia es nuestra vida. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Es decir, Cristo es la misma vida que hemos recibido. Esa es la herencia. Y tenemos una garantía de esa herencia, que es el Espíritu Santo, que es el arrabón. Diga conmigo: arrabón. Y si lo repite 3 veces consecutivas, usted estaría hablando en lengua. Vaya conmigo, para terminar, en lo que Joel nos ayuda con el piano, a Salmos capítulo 16. Salmo capítulo 16. Y el salmista dice aquí, en el verso 5 y verso 6, cuando lo tenga me da una señal. Dice el salmista acá: Jehová, y en otra palabra Cristo, dicho sea de paso, Jesús significa Jehová salva. Jehová es la porción
de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Recuerda que un día le dije que cuando está hablando de cuerdas, era que cuando se iba a repartir una herencia, y esa herencia eran terrenos, el repartidor tomaba una piedra o una honda y se colocaba en un extremo y lanzaba la piedra, y donde caía de donde estaba el repartidor hasta donde caía la piedra era la heredad de ese hijo. Y si la piedra, por eso dice tú sustentas mi suerte, porque ellos lo veían como una suerte. Y si la piedra caía donde habían ríos, es decir que ese terreno iba a estar cerca de ríos donde él podía regar la tierra, entonces el heredero decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y David está comparando la heredad natural con la heredad espiritual, que es Cristo. Diga conmigo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y cuán hermosa es la heredad que me ha tocado. Si se puede poner sobre sus pies y darle gracias mientras Él nos ayuda un poco a cantar. Oh Padre, gracias. Es nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor. Te bendecimos, Señor Jesús. Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sí, Señor Jesús, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Te bendecimos, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Es Jesús. nuestra herencia, más que más fuerte a Él. suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, daremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Gracias, Padre, por la herencia que nos has conferido, Señor amado Jesús. Gracias porque esto es por gracia, Señor. Porque no es nada que nosotros hayamos hecho, Señor, ni que podamos hacer para ganarlo, Señor, sino que a ti te plació, te plujo desde antes de la fundación del mundo, Señor, escogernos, Señor, y darnos herencia entre los santificados, Señor. Oh Padre, una herencia inconmovible, Señor, una herencia incorruptible, Señor, con una garantía certificada, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque muchas veces no lo tomamos en cuenta, Señor. Muchas veces creemos que el Espíritu solamente está cuando se manifiesta en medio de una congregación, y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es aquel que camina con nosotros día y de noche, aquel que nos guía a toda verdad,
que nos está hablando continuamente, que nos enseña las riquezas que están escondidas en Cristo. Aquel que toma de lo del Padre, de lo del Hijo y nos los hace saber. Aquel que es nuestro amigo, aquel que es nuestro Padre, aquel que es nuestro guía. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Él es la garantía de nuestra herencia. Que podamos tomarte en cuenta a cada segundo de nuestras vidas, Señor. Y que cuando queramos desfallecer, Señor, por las circunstancias, podamos mirar hacia nuestro interior y saber que con nosotros en nosotros habita el Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra herencia. Y que pase lo que pase, esa herencia no se va a echar a perder, porque Él es nuestro garante. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Padre, por darnos de tu Espíritu, por darnos a beber de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esas aguas que saltan para vida eterna, las cuales proceden de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el único digno de abrir el libro y desatar esos sellos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos hiciste partícipes de esa herencia, Señor amado Jesús. Porque dice la Biblia que no éramos pueblo, Señor amado Jesús, pero tú nos hiciste parte, nos injertaste en tu cuerpo, Señor amado Jesús. Padre amado Jesús, porque más son los hijos, Señor, de la desamparada que aquella que tiene marido, Señor. Porque cuando no éramos parte de tu pueblo, Señor, antes de la fundación del mundo, tú trazaste un plan, Señor, de darnos herencia entre los santificados, Señor, de apartarnos, de escogernos, de bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor. Padre, perdona nuestras quejas, Señor. Cuánto nos quejamos porque decimos que necesitamos, Señor, y no podemos entender este misterio, Señor, de que estamos completos en Cristo Jesús, Señor amado Jesús, que no nos hace falta nada. Padre amado Jesús, que juntamente con el Espíritu está la sanidad, la salvación, la restauración, la provisión. Todo está encapsulado en el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, esperanza de gloria. Padre, que cuando queramos tener el sentir de una necesidad, podamos mirar hacia nuestro interior y entender que de nuestro interior procede todo lo que necesitamos, lo cual es Cristo Jesús. Repito, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Quizás hay alguien hoy que trajo consigo una petición y que está esperando quizás recibir algo de parte de Dios. Déjame decirte que lo que tú necesitas ya fue provisto desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero no fue inmolado hace 2000 años, sino desde antes de la fundación del mundo, para que hoy todo lo que tú y yo necesitamos, sea sanidad, sea restauración, sea provisión, sea falta de conocimiento, sea lo que sea que tú y yo necesitemos, ya fue provisto en la cruz, ya fue provisto en Cristo Jesús. En Él estamos completos. Él traspasó los cielos para llenarlo todo y en todos, de manera que no nos haga falta nada. Cuando te venga a la memoria de que tú no tienes tanto como el otro, de que quizás tú deberías de tener como otros y quisieras compararte, o quizás diga, pero el otro sí es afortunado porque tiene esto y aquello y yo no tengo nada. Yo quiero que tú mires a Cristo y digas lo que acabamos de cantar. Él es nuestra herencia. Cuán hermosa es la heredad que me ha tocado. Yo quiero que lo pongas en pantalla nuevamente, esos dos versos, para culminar. Y luego lo podamos cantar con la certeza de lo que en realidad somos. Si lo puedes colocar en la pantalla, ese verso de Salmos capítulo 16. Y podamos decirlo todo a voz y cuello, orgullosos de que tenemos una herencia.
Pon el verso 5, por favor. Vamos a leerlo todo para culminar con una manera entusiasta, con una manera de que estamos seguros de lo que tenemos y que estamos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Diga conmigo: Jehová es la porción de la herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas, versículo 6, me cayeron en lugares deleitosos. Y dígalo a voz y cuello: y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si Joel lo puede cantar una vez más. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Jesús, muestra tus caminos y andaremos a la luz de tu. Una vez más, díselo a él: eres nuestra herencia. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dile a alguien, tópale a alguien y dile: tu herencia está garantizada.